Bien. Como se suele decir, a Antonio Cárdenas Rojas no le hace falta presentación. Sin embargo, yo voy a decir unas palabras sobre él. Él es isleño, como ustedes saben, es licenciado en Ciencias Empresariales, pero hoy viene aquí en calidad de periodista y periodiquista. Esto lo he escrito para que no se me olvide. Su profundo conocimiento de nuestro entorno, sus cualidades literarias y una amplia experiencia le llevaron a erigirse en director del desaparecido periódico El Isleño. Posteriormente, nace como editor y director del Comarcal 431, que se edita en la actualidad. Y anteriormente fue promotor de otras publicaciones menos conocidas, como fue la Agenda de Isla Antilla y una publicación de la Agencia de Desarrollo Local, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, ya nos lo dirá él. IC. Antonio nos ha editado y nos ofrece, ahora lo presentará él, una edición facsímil que recoge casi 30 publicaciones de Isla Cristina. Pero él no se ha ido a las fuentes que ella escrita, a libros, sino que ha ido a las fuentes primarias, ha ido al Archivo Municipal de Isla Cristina, al Fondo Polo, y ha cogido entre sus manos cada uno de los ejemplares que guarda nuestro archivo, lo ha analizado, los ha estudiado y nos va a ofrecer su opinión. Yo suelo decir, me gusta repetir, que para que un pueblo haya tenido casi 30 periódicos, hace falta, lógicamente, unos medios técnicos y económicos que lo hagan posible, pero lo más importante que se tiene que dar es que haya personas que lean esos periódicos. Y Isla Cristina es un pueblo que lee mucho, lee periódicos, pero también muchas personas que escriben periódicos. Y esa tradición ha llegado hasta la actualidad. Y de hecho, contamos con el cuarto periódico más antiguo de Andalucía, como todos sabemos, pero no hay que cansarse nunca de repetirlo, que es La Higuerita, y actualmente de un periódico comarcal. Y nada más, le dejo con Antonio para que él se exprese sobre este obsequio que nos trae hoy. Gracias. Vamos a ver, buenas tardes a todos, buenas noches, como se diga, y si son buenas, porque el día también está metido en agua. Cuando me dijeron que tenía 15 minutos, he visto en la escaleta que son 15 minutos para hablarles, lo que sea, pues evidentemente no piensen que voy a dar una conferencia, porque para dar una conferencia tendría que haber hecho antes una labor de investigación, que es lo que suele hacer la Jornada de Historia, luego la asociación en la UD, investigar sobre el pasado nuestro. Pero hará unos cuantos meses, hablando con Vicente, pues diseñando cómo iban a hacer estas jornadas, qué se podía ofrecer, pues yo me brindé desde el periódico el 431, el Comarcal, que lo llevo editando 1 año y medio largo, pues le brindé la oportunidad de hacer llegar a uno de los objetivos de la asociación, no solamente es investigar, sino también divulgar, que llegue al público, llegue a la gente, lo que es la historia de Isla Cristina. Entonces, en esa función de divulgación, donde están, por ejemplo, las placas que se colocan en los diferentes sitios, que hacen alusión a elementos de nuestra historia, a mí, que me gusta mucho lo que es el tema de la comunicación y del periodismo, pues pensé de que sería, y teniendo un periódico, pues pensé que sería una buena contribución hacerle llegar a todo el pueblo de Isla Cristina una parte de la realidad de nuestra historia, que es nuestra tradición periodística. Esta tradición periodística, ¿por qué me interesaba o por qué creo que es interesante que se llegue? Porque tal vez para una o varias generaciones de isleños, depende cómo contemos las generaciones, hemos vivido solamente con un periódico que hemos conocido, La Higuerita. Hemos pensado que lo normal es que en un pueblo de 20.000 habitantes, 15, 20.000, hubiera un periódico, pero no siempre fue así. Isla Cristina puede presumir de tener una tradición periodística muy amplia. En este sentido, y perdonen que voy a acercarme un poquito a la chuleta de la escaleta que tenía prevista, para hacer este facsímil, que, como ha dicho Vicente, le entregaremos un ejemplar a cada uno. En primer lugar, he tenido que dar las gracias gracias a la empresa impresora, que es Distasa, Distribuciones Aliadas. Es una imprenta de 2 hermanas,
donde se imprime El País, donde imprimo yo el 431, que ha tenido el bien de regalarnos estos ejemplares. Son ejemplares que ustedes vayan a tener ahora mismo cuando terminen las conferencias, pero después se repartirán por Isla Cristina junto con el comarcal. Bueno, pues a lo que vamos. ¿Por qué existen tantas cabeceras? Hemos hablado de 30 cabeceras en Isla Cristina. Existen varios factores. Cuando se analiza la prensa comarcal, bueno, en primer lugar quiero decir que las fuentes de las que me apoyo es de un libro que se presentó hace 4 años en el entorno de la segunda jornada de Historia de Isla Cristina, un estudio de Maripaz Díaz Domínguez, una periodista moguereña, que investigó todos los periódicos que habían salido en Isla Cristina desde 1910, que es cuando tenemos la constancia del primero, hasta 1923, que es cuando empieza el directorio militar o la dictadura blanda de Primo de Rivera. Quedaba por investigar, evidentemente, el periodo que va del 23 hasta la actualidad. Y eso es lo que recogemos aquí. Todas las cabeceras que en un momento dado han salido en Isla Cristina. Bueno, pues a lo que iba. ¿Por qué existen tantas cabeceras, tantos periódicos de nación en Isla Cristina? Pues mire, dice Maripaz Díaz en su análisis de la prensa onubense que la decana, el periódico decano de Huelva es la Gaceta de Ayamonte, que nace en 1810. Y después existe una gran actividad periodística en la cuenca minera de Huelva. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque allí había un gran movimiento obrero, había muchas inquietudes culturales, y sobre todo también probablemente la implantación de la cultura inglesa, donde lo que es la cultura periodística está muy implantada. La presencia de los ingleses también hacía de que lo que era la prensa estuviera muy en vigor. Pero a partir de ahí, Isla Cristina es el pueblo de Isla Cristina con más cabeceras. ¿Por qué? Bueno, porque sí, es verdad que en la cuenca minera había una zona industrial, había una industria minera, en Isla Cristina teníamos un potencial, un crecimiento económico brutal, muy grande, gracias a nuestra condición de puerto pesquero. Pero no solamente derivado de que éramos pescadores, sino porque además teníamos una industria que generaba un valor añadido y que generaba unos grandes beneficios. Y Isla Cristina tenía una burguesía de mucho dinero, pero sobre todo tenía mucha gente muy formada y con muchas aspiraciones e inquietudes culturales. En este contexto, me paso directamente ahí haciendo una relación histórica de los periódicos que vamos a ver. Ahí se ve uno de ellos, pero son muchos más. El primer periódico se llama La Isla. La Isla empieza en 1910 y se imprime en Huelva. Aquí en Isla Cristina todavía no había imprenta. Se hace en Huelva y se manda para acá. Bueno, tiene unos contenidos, ya lo irán viendo ustedes tranquilamente en sus casas, de cómo se maqueta, cómo se hacen. Y duró poco, duró unos pocos ejemplares, tampoco duran mucho. Después se volvió a repetir, es curioso, porque esta cabecera, que nació en 1910, se vuelve a rescatar en el año 18, 8 años después. Y también salieron muy pocas ediciones, salieron 2 o 3 ediciones. Pero curiosamente me llama la atención de que la isla de 1910, la primera isla que se editaba en Huelva, si ustedes ven la portada, en la portada siempre arrancaba con la fotografía de un político y ponía, la portada así directamente, esto es impensable ahora mismo, ponía el alcalde de Huelva, don fulanito de tal. Segundo número, el senador por Huelva, don fulanito de tal. Parecía de que, como diciendo a la gente, esto es una persona impresionante. Sin embargo, en esa época, en 1910, teníamos una de las clases políticas más corruptas de la historia. Era la época de la restauración, de lo que eran los estertores, digamos, de la restauración. Cuando entre los liberales y los conservadores estaban repartiendo, era la época del caciquismo. Sin embargo, ellos podían perfectamente decirle a la gente, oye, que estos son los políticos, que estos son los que mandan. Ahora mismo serían los mercados. Señores, que los mercados no están viendo, portarse bien. Entonces es una cosa muy parecida. En aquel tiempo existía esa conciencia. Evidentemente estaba promovido por políticos o por personas que tenían intereses en no manipular, sino en orientar la opinión pública. Y de la forma que era, caciquil. En el año 18 se vuelve a rescatar esta cabecera. Y se rescata, la primera imagen se ve don Román Pérez Romeu, que básicamente pone en la portada, pone su cara como si fuera un retrato y pone, este hombre que es una maravilla no atiende a ningún tipo de partidos políticos, sino que su único lema es luchar por Isla Cristina. Parece que de aquí a nada se van a repetir cosas parecidas, porque había ya un descrédito, en el año 18 había un descrédito muy grande de los partidos políticos convencionales y se buscaban personas que al margen de los partidos pudieran plantear soluciones a la Isla Cristina. Bueno, pues ya digo, en 1910, el primer periódico de Isla Cristina se imprime en Huelva, se distribuye aquí.
Y además era gratuito, porque decía que interesaba, lo ponía directamente. Queremos que sea gratuito porque quiero que llegue a mucha gente, porque queremos que mucha gente sepa quién es el alcalde de Huelva, quién es don Román Pérez, esa es la historia. Después ya nace, digamos, el siguiente periódico, netamente isleño en el sentido de que ya se imprime aquí en las imprentas de Miguel. Ah, bueno, es muy importante. Perdone si pego un salto de un lado para otro, que digo, no, es una charla pequeña la que les quiero dar. No solamente es importante de que en Isla Cristina haya un florecimiento económico grande, ¿no?, sino también es importante que haya tecnología para poder imprimir. Evidentemente, si llega aquí, hasta que no llega la primera imprenta, que es la que Miguel Vázquez compra en Minas de Río Tinto por 9.000 pesetas, compró una imprenta que había en Minas de Río Tinto y se la trae para acá, hasta que no llega aquí una imprenta no se ve en la gente la posibilidad de poder imprimir rápidamente. Oye, pues ya que me hace un formulario para, no sé, vamos a un periódico, y ahí es donde realmente existe. De tal forma que en 1915 salen a la calle hasta 5 periódicos al mismo tiempo. Unos duran muy poco, uno o 2 ejemplares, otros duran un poco más. Tampoco tiene una gran longevidad. Los más longevos ya lo iré comentando en su momento. Pero sale Ecos de Isla Cristina. A continuación, el 13 de febrero de 1915 sale La Higuerita. Después sale, en 1915 también, en marzo, un mes después, sale un periódico que se llama Verdades. Verdades era un periódico en tamaño cuartilla, como si fuera un cancionero de carnaval. Y es muy curioso porque su director, Francisco Barroso Tellez, demuestra un gran interés. Dice, nosotros le queríamos llamar el periódico La Verdad, pero decir la verdad es demasiado prepotente. Vamos a contar nuestras verdades, las cosas que nosotros queremos, porque es cierto de que había... era un momento de crisis no económica, porque España y Isla Cristina florecía económicamente, sino de crisis política e ideológica. Estamos hablando de un momento en que, en pleno modernismo, donde hay un pleno auge de todos los ismos, ya sea las ideologías socialistas, los comunistas, las anarquistas, las liberales, están los conservadores, están las tendencias modernistas, están los dadaístas, están los surrealistas, están los anarquistas. Hay una gran efervescencia cultural. Fijaros que estamos hablando del año 15 y hay una generación del año 14 poética y una generación del 27 después. Pues en este periodiquito Verdades se habla, tiene un estilo, una prosa muy delicada y se habla mucho de filosofía, se habla de existencialismo, hay un gran interés por la cultura. Después de Verdades sale el periódico IC, que también, curiosamente, yo saqué, decía Vicente, hacía referencia a un periódico que trabajando en desarrollo local lancé, o sea, que fueron 3 ejemplares sobre innovación y cosas así, y se llamaba ICE, Isla Cristina Emprende. Y sin embargo, después, cuando miro hacia atrás en la historia, me veo de que en el año 15 había uno que se llamaba IC, y que precisamente se dedicaba a la ciencia, la literatura, la política y las industrias, ¿no? Una cosa muy curiosa, ¿no?, cómo se repiten muchas veces las mismas historias. Y a partir de ahí, después, existe en el año 15, salen 3 periódicos que son un poco, que utilizan mucho el humor. Les he comentado de que al final del periodo de la restauración, digamos del año 15 hasta el 23, que es cuando se produce la mayor descomposición, digamos que la clase política está bastante corrupta, ¿no? Y hay un lema que se escucha ahora mucho que dice que cuando los políticos pierden la vergüenza, el pueblo pierde el respeto, ¿no? Bueno, pues en ese contexto salen 3 periódicos en Isla Cristina que tienen una guasa que no se vea. Uno se llama No hay quinto malo, porque era el quinto periódico que se editaba por orden. Otro se llama El Alcatraz y otro que era El Enigma. Bueno, leerlo es hartarte de reír. Tiene una prosa muy delicada, una ironía bárbara. Y en El Alcatraz, en su primer número, ponía en una esquina, este hueco está reservado para la imagen de nuestro director. Nunca apareció, al siguiente número aparecía la imagen de un alcatraz, era una cosa absurda. Y después había un periódico que se llamaba Enigma, que ponía debajo de su nombre, ponía verdad, imparcialidad, espías en todas partes. Verdad, imparcialidad, decirlo es reírte un poco de todo, tener una pretensión muy alta. Pero espías en todas partes lo utilizaban porque en muchas noticias decía: nos hemos enterado por nuestros espías de que fulanito está haciendo no sé qué, o nos hemos enterado por nuestros espías de que tal concejal está haciendo no sé qué, lo cual generaba una gran incertidumbre en la clase política y servía de cachondeo en aquella época. Estas revistas son todas de muy poca duración.
Ya lo verán ustedes porque el periódico se distribuye colocando facsímiles y al lado una pequeña ficha técnica de quién era el director, dónde se imprimía, el primer número y el último conocido. Después surgen otras publicaciones, como el Atlántico, como el Argos. El Argos nace en 1920 y digamos que es el segundo más longevo de Isla Cristina después de la Higuerita. El Argos dura desde el 20 hasta el 36. Duró hasta mitad de septiembre del 36, un mes y medio después de que el alzamiento nacional triunfara en Isla Cristina, ¿no? El Argos se considera que fue el rival de la Higuerita durante 16 años, porque mientras que la Higuerita iba girando poco a poco hacia posturas de izquierda o republicanas, dependiendo del contexto histórico, el Argos se hizo para defender los intereses del cacique de la época o del alcalde de la época, que era don Román Pérez, de tal forma que tanto el director era su cuñado y después el otro era su administrador. Y digamos que eran los conservadores que daban una visión de la realidad frente a lo que es la Higuerita, que iba defendiendo otros intereses distintos a los que puramente le interesaba a don Román Pérez. De la Higuerita no es que tengamos poco que decir, es que habría que decir tanto que habría que dedicar una ponencia entera o dos. Pero la Higuerita va a ir surgiendo continuamente en la historia de la Cristina. Ya hemos comentado antes en qué momento salió. Tal vez lo más importante de la Higuerita, aparte de su longevidad, ¿no?, que cuando hablamos de la etapa moderna, que ya la veremos más adelante, bueno, pues más adelante se lo digo. Existen otro tipo de publicaciones en concreto que, bueno, perdón, antes le digo había una que se llamaba Juventud, que se creó en el año 24, dirigido por Antonio Salcedo Vergara, y este periódico Juventud también se hacía en imprenta Vázquez, era pequeñito también, y habla mucho. ¿Y por qué me paro en Juventud? Solamente tenemos un ejemplar recogido. Pero es que en aquella época también se reclamaba mucho lo que era el espíritu de la juventud. Y lo vuelvo a poner también en referencia en el contexto histórico. En la vez que se reclamó, que yo recuerdo por mi edad, que se reclamó más fuertemente el valor de la juventud, fueron los años 60. En los años 60 se quiere romper el modelo anterior y se pone en moda todo lo que es la juventud, desde el punto de vista musical hasta la Revolución del 68 y todos los movimientos. Se puso en valor lo que era el valor de la juventud frente a lo que sería la madurez, la veteranía, y en los años 20 ocurre un tanto de lo mismo, cuando hay un momento de descomposición política, se reclama la juventud. Si nos fijamos después en los movimientos artísticos, un Dalí, un Picasso, los movimientos literarios, un Lorca, un Salinas, eran todos jóvenes, están viendo de 20, de 18 a 25 años. Y entonces el valor de la juventud se reclama mucho. Esta revista Juventud tenía un interés cultural y de crítica política también. Todas tienen crítica política, todas. Tenemos el periódico Isla Cristina, las pueden ir viendo tranquilamente. Hay un periódico que se llama La Razón, el último del año, de los antiguos, digamos, que se llama La Razón. Dime de lo que presumes, te diré de lo que careces. Y el de la Razón es curioso, me paro aquí un segundito porque antes de que saliera ya están diciendo a la gente por la calle que va a salir un periódico que se llama La Razón y que nos va a atacar y que no sé qué, no hay qué. Antes de que saliera, efectivamente, al siguiente número dice, ya nos han dicho en la Higuerita, nos han atacado diciendo que estamos diciendo lo que sea. Y empezaban a hablar sobre la imparcialidad, sobre la independencia. Y ustedes decían la Higuerita que es independiente, ustedes no son independientes ni nada. Había unos trifulcas entre ellos impresionantes. Esto es una cosa que siempre ha ocurrido y es normal, pero cuando había varios periódicos, pues surgían piques entre ellos. En el año 31 termina la Razón, solamente que perviven Isla Cristina, el Argos, hasta el 36 y la Higuerita. En el 36 acaba el Argos, queda la Higuerita como única cabecera, que se va adaptando a los tiempos desde el punto de vista de su conveniencia. Y después, el siguiente resurgimiento de algo de prensa escrita surge en el año 80, cuando un colectivo, una asociación de vecinos, la Higuerita, el colectivo El Debate, intenta promover una revista de pensamiento político, una especie de periódico llamado El Debate Andaluz. En El Debate Andaluz, si uno ve su mancheta, hay una cantidad de colaboradores impresionantes y además estaban todos era una revista muy collage,
donde había unas grandes colaboraciones de grandes viñetistas como Lolín o Lolo, de Manolo, quien era Manuel Garcés, Fernando Carapeto y mucha gente más, pero había una nómina bastante grande de gente que escribían sobre lo que le interesaban. Había gente, sobre todo eran personas provenientes de la izquierda o del autonomismo. Hablaban de pesca, hablaban de problemas de juventud, hablaban de problemas de drogadicción, fijémonos que es el año 80, y era una revista que duró tres números, pero estuvo bastante bien conseguida desde el punto de vista del debate. Lo que intentaba era alentar el debate político en los años 80, cuando estaba iniciándose la andadura democrática y sobre todo el proceso autonomista todavía no estaba cerrado. Por eso se llamaba el debate andaluz, porque tenía una visión un poquito más arriba de Isla Cristina, aunque la crítica local existía. Después nos tenemos que ir al año 85, porque realmente la prensa isleña en el año 85 revive Legrita. Legrita estuvo a punto de morir y es gracias a la labor de varias personas, pero entre ellas, desde luego, Rafael López Ortega, quien no deja que caiga Legrita porque su propietario, Juan Bautista Rubio Milá, ya estaba demasiado mayor, no podía seguirlo y entonces decide darle un impulso y sigue la Legrita hacia adelante. Para mí, esta es el gran periódico de la etapa moderna, es también La Legrita, porque es un nuevo renacer de la prensa. Mantenerla también es vivir. Y ya tenemos que esperar hasta lo que es prensa escrita, aparte de otros boletines. Por ejemplo, el Ayuntamiento también edita regularmente unos boletines informativos, pero ya tenemos que esperar hasta el año 2006 para que salga el periódico El Isleño. Y El Isleño, del que yo tuve la suerte de ser director durante 40 ejemplares, 32 ejemplares y 7 fui subdirector. Surgió de una cosa muy curiosa que también se repite en el tiempo. Hay muchos directores de periódicos de los anteriores que eran gente de fuera, gente que venían. Bueno, pues El Isleño también surge igual. Surge de un galés, un John Stevens, que era un emprendedor de Gales, de Inglaterra, que se vino para acá y estuvo montando negocios. Tenía experiencia en la prensa, había trabajado en marcas, en periódicos ingleses, y vio la posibilidad de crear un periódico que se llamaba El Isleño, creó la cabecera él, y que pudiera ofrecer otra visión de la realidad y que fuera muy al estilo inglés. Entonces yo recuerdo que las primeras ediciones, las 7 primeras ediciones que él dirigió, uno los repasa y aunque los textos están escritos por este Menda y por Agustín y por varios colaboradores más, todos los titulares eran muy en plan inglés, ¿no? Incluso la maquetación es inglesa. Y después ya lo retomo yo, digamos que el isleñizo, la primera etapa del inglés, digamos, de John Stevens, los contenidos estaban muy difusos, había cosas de moda, yo lo cojo y le doy otro tono, lo hago más incisivo, hago la primera encuesta electoral, la lié un poquillo parda, y bueno, y hasta que duró. No obstante, dicen que fue corto, no fue tan corto, fueron 40 ejemplares, creo que es el cuarto más largo de toda la historia de La Cristina. Esperemos que pueda resurgir, por lo menos en ello estoy. Pero como no puedo resurgir de momento El Isleño, me lancé a la aventura del Comarcal 431. Es un periódico mensual que se reparte por toda la costa, desde Ayamonte hasta Cartaya, y que tiene unos contenidos que intenta buscar. Y dentro del contexto comarcal también está la Gaceta Luz de la Costa, que es una gaceta pequeñita que se verán en los bares, que lo edita un chico catalán que vive aquí en Isla Cristina, Xavier Lillonga, no sé cómo se dirá. En fin, eso, al final del periódico hago 2 referencias a 2 periódicos. La Calle, que fue una pequeña gaceta, ellos decían boletín político informativo de investigación de Isla Cristina, que atacaban bastante al ayuntamiento. Y también había una publicación que salió en el contexto de las elecciones electorales del 2007, que era Isla Cristina Ahora, que se hacía en Aljaraque y que básicamente se puede decir, yo lo llamo que es prensa por encargo, que es, bueno, me interesa para un momento determinado esto y se hace, ¿no? El artículo es curioso. Hay otros 2 periódicos que están en la última página que se hacen referencia a periódicos que hablan de Isla Cristina, pero que no son propiamente hechos por isleños. Uno fue Isla Cristina Información, que salió en el año 94, dirigido por Fernando Merchán, y que era un suplemento dentro del Huelva Información. Lo escribían varios isleños, pero un suplemento dentro del Huelva Información. Y el último que hago referencia es el Viva Isla Cristina, perteneciente al grupo Viva, que es un grupo de comunicación que edita varias cabeceras, Viva Ayamonte, Viva Lepe, Viva Cartaya, Viva La Cristina, Viva la Costa Ahora, y bueno, y habla también de La Cristina, desapareció el tiempo. Nada más, tengo que ser breve porque tenía que hacerlo y creo que me he excedido de sobra.
La prensa en la Cristina no solamente ha sido Leguerita, ha sido muchos más. Evidentemente ya no surge tanto porque hay una crisis del papel, de lo que es prensa en papel, hay una crisis general que hace que sea muy difícil mantenerlo. Uno ve la prensa de los primeros de los años 30 y la mitad del periódico es publicidad. Ahora para conseguir una publicidad tienes que hartarte de trabajar y es muy de pena, ¿no? Pero bueno, queremos que con esto la gente abra un poquito los ojos y vea que la Cristina se siente orgullosa de su tradición y que, bueno, para terminar, perdona, también quisiera hacer ya públicamente, porque ya que nos ven los medios, es que esta mañana cuando llegué de Sevilla de buscar el periódico, lo puse encima del lavabo de un bar, pues estaba releyéndolo y me dice un chico, oye, de ese periódico verdadero yo tengo muchos, porque mi abuelo tuvo una caja que casi la tuvo que tirar. Le había puesto en un bar y ya había alguien que decía que le recordaba un periódico. Si hay alguien o que conozcáis que tienen ejemplares antiguos, que por favor se pongan en contacto con el archivo municipal o con la asociación en la UD, porque cada periódico que se rescata, rescatamos un poquito de nuestra historia y nos entendemos mejor de por qué las cosas son como son, ¿vale? Muchas gracias y perdonad si me he extendido. Muchas gracias, Antonio. Nosotros queríamos agradecerte tu colaboración sencillamente con un pequeño lote de libros de los que hasta ahora nuestra entidad ha editado. Muchas gracias.